En la historia del crimen estadounidense, existen casos que trascienden el tiempo. Casos que se convierten en leyenda no solo por su brutalidad, sino por el misterio que los envuelve. Casos que, décadas después, siguen sin respuesta. El expediente que abrimos hoy es uno de ellos. 5 asesinatos confirmados. Un asesino que nunca fue capturado. Cartas cifradas enviadas a los periódicos. Amenazas terroristas que paralizaron a toda una región. Y un nombre que se convirtió en sinónimo de uno de los mayores enigmas criminales del siglo XX, el Zodíaco. Durante más de 56 años, investigadores, periodistas, criptógrafos y ciudadanos comunes han intentado descubrir quién se escondía detrás de ese nombre. Y durante más de 56 años, el Zodíaco ha guardado su secreto. Este es un caso donde la realidad supera cualquier ficción. Un caso que cambió para siempre la forma en que entendemos a los asesinos en serie. Un caso que sigue abierto hasta el día de hoy. Esta es la historia del asesino del Zodíaco. Bienvenidos a Crónicas del Crimen, soy David, y hoy abrimos un nuevo expediente. Para entender esta historia, debemos viajar en el tiempo. Situarnos en un lugar y una época específicos. Estamos en el área de la Bahía de San Francisco, California. Finales de la década de 1960. El país está profundamente dividido por la Guerra de Vietnam. El movimiento hippie y el contraculturalismo están en su apogeo. San Francisco, epicentro del llamado Verano del Amor, apenas 2 años antes, ahora enfrenta una realidad más oscura. La ciudad que cantaba paz y libertad está a punto de conocer el terror. En esta época, la criminología moderna apenas comienza a desarrollarse. El término asesino en serie aún no se populariza. Las computadoras no existen en los departamentos de policía. La coordinación entre jurisdicciones es lenta y complicada. Y las técnicas forenses que hoy damos por sentadas, como el análisis de ADN, ni siquiera se han inventado. Es en este contexto donde aparece un depredador diferente a todo lo que las autoridades habían enfrentado antes. Un asesino meticuloso, inteligente y, sobre todo, teatral. Un asesino que no solo mataría a sus víctimas, sino que convertiría sus crímenes en un espectáculo público. La noche del 20 de diciembre de 1968 marca el inicio de una pesadilla que duraría años y que, en realidad, nunca terminó. La primera noche. Es viernes por la noche, 20 de diciembre de 1968. Faltan solo 5 días para Navidad. David Arthur Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, son 2 adolescentes de Vallejo en su primera cita formal. Como muchas parejas jóvenes de la época, deciden conducir hasta un lugar apartado para conversar con privacidad, Lake Herman Road, cerca de Benicia. Es un área rural, tranquila, conocida localmente como un Lovers Lane. Aproximadamente a las 11:15 de la noche, un vehículo se acerca al auto estacionado donde David y Betty Lou están conversando. Lo que sucede a continuación es brutal y rápido. David recibe un disparo en la cabeza a quemarropa. Betty Lou, aterrorizada, intenta huir del vehículo. Corre desesperada hacia la carretera. Pero el atacante la persigue. Le dispara 5 veces en la espalda. La joven cae a solo unos metros del auto. Cuando las autoridades llegan a la escena, encuentran 2 vidas jóvenes apagadas sin sentido aparente. No hay signos de robo. No hay evidencia de agresión sexual. Solo violencia fría y calculada. El arma utilizada es una pistola calibre .22 con munición Winchester Western Super X. El asesino no deja testigos. No deja pistas claras. Y, lo más desconcertante, no deja ningún motivo aparente. Los investigadores del Departamento de Policía de Vallejo están desconcertados. ¿Fue un crimen aleatorio? ¿Un asaltante que fue interrumpido? ¿O algo más siniestro?
La respuesta llegaría meses después. Y sería aterradora. El 4 de julio. Pasan casi 7 meses. El caso de David y Betty Lou permanece sin resolver, pero la vida en el área de la bahía continúa. Es la noche del 4 de julio de 1969, el día de la independencia estadounidense. Los fuegos artificiales iluminan el cielo. Las familias celebran. Y en Vallejo, una joven pareja disfruta de la noche. Darlene Elizabeth Ferrin, de 22 años, madre de una niña pequeña, ha salido con Michael Renault Mageau, de 19 años. Cerca de la medianoche, están estacionados en el área de Blue Rock Springs Park, otro lugar popular para parejas jóvenes. Un vehículo se acerca. El conductor enciende una luz potente, cegadora. Darlene y Michael no tienen tiempo de reaccionar. Sin decir una palabra, sin exigir dinero, sin provocación alguna, el conductor abre fuego con una pistola semiautomática 9 milímetros. Las balas atraviesan el vehículo una y otra vez. Darlene es alcanzada múltiples veces. Michael recibe disparos en la cara, el cuello y el pecho. El atacante dispara metódicamente, se aleja, y luego regresa para disparar de nuevo, como asegurándose de que su trabajo está terminado. Darlene morirá camino al hospital. Michael, milagrosamente, sobrevivirá, aunque sus heridas son devastadoras. Pero lo más perturbador está por venir. 40 minutos después del ataque, a las 12:40 de la madrugada del 5 de julio, suena el teléfono en el departamento de policía de Vallejo. Una voz masculina, calmada, casi monótona, dice: «Quiero reportar un doble asesinato». Proporciona la ubicación exacta de Blue Rock Springs Park. Y luego añade algo que hiela la sangre de quien escucha: «También soy responsable del asesinato de aquellos niños el año pasado en Lake Herman Road». La llamada proviene de una cabina telefónica pública. Cuando la policía llega, el autor de la llamada ha desaparecido. Por primera vez, las autoridades comprenden una verdad terrible: están ante un asesino en serie. Y este asesino quiere que el mundo sepa lo que ha hecho. Las cartas. El 31 de julio de 1969, 3 periódicos del área de la bahía reciben cartas idénticas: el San Francisco Chronicle, el San Francisco Examiner y el Vallejo Times Herald. Cada carta contiene un tercio de un criptograma compuesto por 408 caracteres extraños. Junto con el cifrado, el autor proporciona detalles de los asesinatos que solo el asesino podría conocer: el número exacto de disparos, el tipo de munición utilizada, detalles específicos de las escenas del crimen. La demanda es clara y amenazante: «Quiero que publiquen estos cifrados en sus primeras planas, o iré en un alboroto de muerte este fin de semana». Las cartas están firmadas con un símbolo, un círculo atravesado por una cruz, similar a la mira telescópica de un arma. Los periódicos, enfrentando la decisión más difícil de su historia periodística, ceden. Publican los cifrados. El pánico comienza a extenderse por el área de la bahía. El 8 de agosto, Donald y Beth Arden, un matrimonio de profesores de Salinas, logran descifrar el código después de aproximadamente 20 horas de trabajo manual. El mensaje es escalofriante. «Me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que matar animales salvajes en el bosque porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo me da la experiencia más emocionante. Es incluso mejor que tener relaciones sexuales con una chica. La mejor parte de todo es que cuando muera renaceré en el paraíso y todos los que he matado se convertirán en mis esclavos». El mensaje revela la mente retorcida detrás de los crímenes, pero no revela la identidad del asesino, a pesar de que prometió hacerlo. El 1 de agosto, llega otra carta al San Francisco Examiner. Y por primera vez, el asesino se da un nombre. «Querido editor, este es el Zodíaco hablando. El asesino del Zodíaco ha nacido. Y está lejos de terminar. Lago Berrayesa». El 27 de septiembre de 1969, una tarde de sábado soleada y hermosa. Brian Calvin Arknell, de 20 años, y Cecil Jans Shepard, de 22, ambos estudiantes universitarios,
disfrutan de un picnic romántico en una pequeña isla en Lake Berryessa, Napa County. Es un lugar idílico, rodeado de naturaleza, perfecto para una tarde tranquila. Aproximadamente a las 6:30 de la tarde, ven a un hombre acercarse a pie. Lleva algo extraño, una capucha negra que cubre completamente su rostro, con solo 2 orificios para los ojos. En el pecho del traje oscuro hay un símbolo cosido en blanco, un círculo con una cruz. En sus manos porta una pistola. El hombre habla con voz monótona, sin emoción. Les dice que es un prisionero fugitivo, que necesita dinero y el auto de Brian para llegar a México. Su historia parece ensayada, casi mecánica. Brian intenta razonar con él, ofrecerle cooperación. El hombre saca cuerdas precortadas y les ordena atarse el uno al otro. Brian nota que las cuerdas están preparadas con anticipación, con nudos ya hechos. Este no es un crimen espontáneo. Una vez que las víctimas están atadas e indefensas, el hombre guarda la pistola. Saca un cuchillo de hoja larga. Lo que sucede después es uno de los ataques más brutales del caso. Sin provocación, sin explicación, el atacante comienza a apuñalar a Brian repetidamente en la espalda. 6 puñaladas. Luego se vuelve hacia Cecilia y la ataca con aún más ferocidad. 10 puñaladas, 5 en el frente, 5 en la espalda. Terminado el ataque, el hombre camina calmadamente hacia el auto de Brian. Usando un marcador negro de punta gruesa, escribe en la puerta del vehículo: Vallejo /20-68/7 de abril de 69 /SEP 27-69-6, 30 Bahina If. Las fechas de sus crímenes anteriores, confirmando su identidad. El símbolo del círculo cruzado. Luego se dirige a su propio vehículo y se marcha. Brian, gravemente herido pero consciente, logra desatarse parcialmente y pedir ayuda. Un pescador escucha sus gritos. Las autoridades son alertadas. A las 7:40 de la tarde, el teléfono del sheriff del condado de Napa suena. Es una llamada desde un lavado de autos en la ciudad de Napa, a 27 millas de distancia. La misma voz calmada, casi aburrida, reporta: quiero reportar un doble asesinato. Proporciona la marca y modelo exactos del auto de Brian. Brian Hartnell sobrevivirá a pesar de sus terribles heridas. Cecilia Ann Shepard luchará por su vida durante 2 días, pero finalmente fallecerá el 29 de septiembre en el Queen of the Valley Hospital. Brian proporcionará a las autoridades descripciones detalladas del atacante, su voz, su comportamiento y su elaborado disfraz. Es la primera vez que el Zodiaco ha usado un disfraz, y será la única. Quizás porque es la primera vez que deja sobrevivientes conscientes que pueden describirlo. Presidio Bates. El 11 de octubre de 1969, apenas 2 semanas después del ataque en Lake Berryessa, el Zodiaco rompe su patrón. Esta vez no ataca a una pareja joven en un lugar aislado. Esta vez, su objetivo es diferente. Paul Leestine, de 29 años, es taxista y estudiante de doctorado en la Universidad de San Francisco. Está casado. Es un hombre trabajador con toda la vida por delante. Aproximadamente a las 9:30 de la noche, Paul recoge a un pasajero en el centro de San Francisco. El pasajero solicita ser llevado a Presidio Heights, un vecindario residencial de clase alta. No hay nada inusual en la carrera. Es una noche más de trabajo. El taxi se detiene en la intersección de Washington Street y Cherry Street. Un disparo. Un solo disparo en la parte posterior derecha de la cabeza. Paul Leestine muere instantáneamente. El asesino toma la billetera de Paul, las llaves del taxi, y algo más perturbador, corta un trozo grande de la camisa ensangrentada de Paul. Luego limpia meticulosamente el interior del vehículo, presumiblemente para eliminar huellas dactilares. Pero comete un error. O quizás simplemente es audaz más allá de toda razón. 3 adolescentes en una casa cercana observan desde una ventana del segundo piso. Ven a un hombre blanco, de complexión robusta, con lentes de armazón grueso, salir del taxi.
Lo ven limpiar algo en el vehículo. Lo ven caminar tranquilamente hacia el norte por Cherry Street. Llaman al 911. Proporcionan una descripción detallada. Pero aquí ocurre uno de los errores más devastadores en la historia del caso. El despachador de radio comete un error fatal. Transmite la descripción del sospechoso como un hombre negro adulto, en lugar de un hombre blanco. Los oficiales Donald Fouke y Eric Selms, patrullando el área, pasan junto a un hombre que camina calmadamente por la calle. Un hombre blanco, de mediana edad, con lentes, que coincide exactamente con la descripción real de los testigos. Debido al error en la transmisión, no lo detienen. Lo dejan pasar. Minutos después, cuando la transmisión es corregida, los oficiales se dan cuenta del error catastrófico. Regresan inmediatamente al área, pero el sospechoso ha desaparecido en la noche de San Francisco. El asesino del Zodiaco ha escapado por minutos, por un error de comunicación. Es la oportunidad más cercana que las autoridades tendrán jamás de capturarlo. El trofeo. El 13 de octubre de 1969, 2 días después del asesinato de Paul Stine, llega una carta al San Francisco Chronicle. Dentro del sobre hay un trozo de tela ensangrentado. El análisis confirma que pertenece a la camisa de Paul Stine. Es prueba inequívoca de que el autor de la carta es el asesino. La carta está escrita con el tono burlón característico del Zodiaco. Este es el Zodiaco hablando. Soy el asesino del taxista. Luego procede a burlarse de la policía. Describe cómo los oficiales pasaron junto a él en la calle. Describe detalles que solo alguien presente en la escena podría conocer. Pero hay más. Mucho más perturbador. El Zodiaco incluye una amenaza específica. Planea borrar un autobús escolar. Describe cómo lo hará. Incluye diagramas de una bomba casera. El pánico que ya existía en el área de la bahía se multiplica exponencialmente. Padres aterrorizados mantienen a sus hijos en casa. Guardias armados son asignados a autobuses escolares. La vida normal se suspende. Es exactamente lo que el Zodiaco quiere: atención, miedo, control. El código 340. El 9 de noviembre de 1969, el Zodiaco envía su cifrado más complejo, 340 caracteres utilizando 63 símbolos diferentes. A diferencia del código 408, este no será descifrado rápidamente. De hecho, permanecerá como uno de los mayores enigmas criptográficos durante décadas. Criptógrafos profesionales y aficionados de todo el mundo intentan descifrarlo. El FBI aplica sus recursos. Universidades estudian el código. Pero el cifrado 340 guarda su secreto. No será hasta diciembre de 2020, 51 años después, que 3 criptoanalistas aficionados trabajando de manera independiente lograrán finalmente romper el código. David Oranchak, desarrollador de software en Estados Unidos, Sam Blake, matemático en Australia, y Harl Van Eyck, programador en Bélgica, utilizando programación avanzada y análisis estadístico, finalmente descifran el mensaje. El FBI confirma oficialmente la solución. El mensaje es típicamente arrogante del Zodiaco: espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme. Yo no tengo miedo de la cámara de gas porque me enviará al paraíso mucho más pronto, porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí. Nuevamente, información psicológica fascinante, pero nada que revele su identidad. El silencio. Después de enero de 1974, cuando el Zodiaco envía su última carta confirmada al San Francisco Chronicle, afirmando haber matado a 37 personas, la correspondencia cesa. No hay más cartas autenticadas. No hay más ataques confirmados. No hay más amenazas. El asesino del Zodiaco simplemente desaparece. Pero las preguntas permanecen: ¿murió? ¿Fue encarcelado por otros crímenes? ¿Se mudó? ¿O simplemente dejó de matar? Nadie sabe. Y esa incertidumbre es, quizás, la parte más aterradora de toda la historia.
La investigación del caso Zodiac representó uno de los desafíos más complejos que enfrentaron las autoridades en la década de 1960. Los primeros días. Inicialmente, los asesinatos de Lake Herman Road fueron tratados como un caso aislado. Un crimen trágico, sí, pero aparentemente aleatorio. Los investigadores del Departamento de Policía de Vallejo siguieron las pistas habituales, conocidos de las víctimas, posibles motivos personales, crímenes similares en el área. No encontraron nada. Ni motivo, ni sospechoso, ni conexiones evidentes. Cuando ocurrió el segundo ataque en Blue Rock Springs, las similitudes comenzaron a alarmar a los investigadores: parejas jóvenes, ubicaciones aisladas, ataques sin provocación ni robo. Pero fue la llamada telefónica del asesino la que confirmó sus peores temores. Las autoridades ahora enfrentaban un desafío sin precedentes. No solo tenían un asesino en serie activo, sino uno que buscaba activamente publicidad y atención. La evidencia física. Los investigadores recolectaron evidencia meticulosamente en cada escena del crimen, pero las limitaciones tecnológicas de la época presentaban obstáculos significativos. Balística: se recuperaron casquillos y proyectiles de las escenas de Lake Herman Road y Blue Rock Springs. Los análisis determinaron que se usaron dos armas diferentes, una calibre .22 y una 9 milímetros. Sin embargo, sin las armas físicas para comparar, esta información tenía utilidad limitada. Huellas dactilares. En el taxi de Paul Stine, los técnicos forenses encontraron huellas parciales en el exterior del vehículo. Estas huellas fueron catalogadas y se convirtieron en una pieza central de la investigación. Durante décadas, miles de sospechosos serían comparados contra estas huellas. Pero surgió un problema: nadie podía estar completamente seguro de que las huellas pertenecían al asesino y no a algún transeúnte o personal de emergencia. El trozo de camisa: esta era evidencia irrefutable. El asesino había enviado piezas de la camisa de Paul Stine en múltiples cartas. No había duda de que quien enviaba las cartas era el asesino. Pero en 1969, esta evidencia no podía llevar a una identificación sin un sospechoso con quien compararla. Escritura manual. Sir Wood Morrill, examinador de documentos cuestionados del Departamento de Justicia de California, se convirtió en la autoridad en la escritura del Zodiaco. Autenticó múltiples cartas basándose en características consistentes: formación de letras, presión del bolígrafo, ángulos específicos. Durante años, la escritura de miles de sospechosos fue comparada. Ninguna coincidió de manera concluyente. Los testigos. Michael Mageau y Brian Hartnell, los sobrevivientes, proporcionaron descripciones del atacante. Aunque ambos estaban en situaciones de trauma extremo, sus descripciones compartían elementos comunes. Hombre blanco. Aproximadamente 5, 8 a 6 minutos de altura. Complexión robusta, pesada. Cabello oscuro o castaño. Voz calmada, sin acento distintivo. Los testigos del asesinato de Paul Stine añadieron detalles cruciales: lentes de armazón grueso, cabello castaño rojizo, edad estimada entre 35 y 45 años. Estas descripciones permitieron crear bocetos compuestos que se distribuyeron ampliamente. El boceto basado en el incidente de Stine se convirtió en la imagen más reconocible asociada con el caso. Los desafíos. La investigación enfrentó múltiples obstáculos críticos. Coordinación jurisdiccional. Los crímenes ocurrieron en 4 jurisdicciones diferentes: Benicia, Vallejo, Napa County y San Francisco. En 1969, la comunicación entre estos departamentos era lenta y complicada. No existían bases de datos computarizadas. La información se compartía por teléfono, correo o reuniones en persona. Esta falta de coordinación significaba que pistas valiosas podían perderse, esfuerzos se duplicaban, y el panorama completo del caso era difícil de ver para cualquier investigador individual. Presión mediática. La decisión de publicar las cartas del Zodiaco fue controversial desde el principio. Por un lado, el asesino amenazaba con más violencia si no se publicaban. Por otro, publicarlas le daba exactamente lo que quería: atención y notoriedad.
La cobertura mediática constante generó miles de pistas del público. Cada carta, cada llamada anónima, cada avistamiento reportado tenía que ser investigado. La mayoría eran callejones sin salida, pero ninguna podía ser ignorada. El pánico público, las amenazas del Zodiaco, especialmente contra autobuses escolares, causaron pánico generalizado. Los recursos policiales se estiraron al límite tratando de proteger objetivos potenciales mientras simultáneamente investigaban los crímenes pasados. Arthur Lake Allen. En 1971, un nombre surgió que dominaría la investigación durante décadas: Arthur Lake Allen. Allen, un ex profesor de escuela primaria y mecánico de Vallejo, fue reportado como sospechoso por un conocido. Los investigadores descubrieron hechos inquietantes. Allen había mencionado a conocidos que le gustaría llamarse Zodiac y cazar personas. Tenía experiencia con armas y explosivos. Conocía las áreas donde ocurrieron los crímenes. No tenía coartadas sólidas para las fechas de los asesinatos. Usaba relojes de la marca Zodiac. En 1991, Michael Mageau identificó a Allen en una rueda de reconocimiento fotográfico, 22 años después de ser atacado. Un registro del domicilio de Allen en 1991 encontró material perturbador, escritura similar, mapas del área de la bahía, diagramas de bombas caseras, y otros elementos que parecían conectarlo con el caso. Sin embargo, había problemas críticos. Las huellas dactilares de Allen no coincidían con las encontradas en el taxi de Stine. Su escritura manual, aunque similar, no era una coincidencia definitiva según expertos. No había evidencia física directa que lo conectara con ninguno de los crímenes. Allen murió de un ataque cardíaco en 1992, llevándose cualquier secreto que pudiera haber tenido. La era del ADN. En 2002, la tecnología finalmente alcanzó el caso del Zodiaco. Por primera vez, los investigadores pudieron intentar extraer ADN de las cartas del asesino, específicamente de la saliva en las solapas de los sobres. Arthur Lake Allen fue exhumado para obtener una muestra de ADN. La comparación fue realizada con gran expectación. El resultado fue negativo. El ADN no coincidía. Para muchos, esto exoneraba a Allen definitivamente. Para otros, introducía más preguntas: ¿y si el ADN en las cartas no era del Zodiaco? ¿Y si había sido contaminado por trabajadores postales o investigadores? ¿Y si Allen había usado guantes al manejar las cartas? El ADN era de baja calidad y cantidad limitada, lo que complicaba cualquier conclusión definitiva. Investigación moderna. En 2018, el caso del Golden State Killer fue resuelto usando genealogía genética, una técnica que compara ADN de escenas del crimen con bases de datos genealógicas públicas para encontrar parientes distantes del perpetrador. Esta técnica ofreció nueva esperanza para el caso Zodiac. En los últimos años, el Departamento de Policía de San Francisco ha confirmado que está utilizando técnicas de genealogía genética en el caso. Sin embargo, los desafíos son significativos. El ADN disponible es limitado y degradado. Hay preguntas sobre si realmente pertenece al asesino. Y después de más de 5 décadas, si el asesino está vivo, tendría más de 85 años. La realidad más frustrante del caso del Zodiac es esta: nunca ha habido un proceso judicial porque el asesino nunca fue capturado. No hay arrestos. No hay cargos. No hay juicio. No hay sentencia. Solo preguntas sin respuesta y un expediente que permanece oficialmente abierto. Caso activo. Contrario a lo que muchos creen, el caso del Zodiac no está cerrado. En 2004, el Departamento de Policía de San Francisco lo marcó como inactivo, pero en 2006 fue oficialmente reabierto y actualmente está clasificado como un caso activo y en investigación. Esto significa que hay recursos dedicados específicamente a este caso. Que nuevas pistas son seguidas. Que la evidencia física es periódicamente reexaminada con tecnologías nuevas. Desarrollos recientes. Diciembre de 2020,
el descifrado del código 340 después de 51 años renovó masivamente el interés público en el caso. Aunque el mensaje no reveló la identidad del asesino, confirmó aspectos de su psicología y validó que los códigos eran genuinos y descifrables. Octubre de 2021, un grupo de investigadores independientes llamado The Case Breakers anunció que había identificado al zodiaco como Gary Francis Poste, un pintor de casas que murió en 2018. Presentaron evidencia circunstancial, cicatrices en la frente que supuestamente coincidían con testigos, anagramas en las cartas que supuestamente deletreaban su nombre, y similitud con bocetos policiales. La respuesta oficial fue clara: ni el FBI ni el Departamento de Policía de San Francisco confirmaron esta identificación. La mayoría de los expertos que han seguido el caso durante décadas expresaron escepticismo significativo sobre las afirmaciones. Octubre de 2024, Netflix lanzó el documental This is the Zodiac Speaking, que presentó nuevas y perturbadoras alegaciones sobre Arthur Leigh Allen. La familia Sabater, 4 hermanos, afirmaron que Allen los había llevado en viajes de caza cuando eran niños y que Allen había confesado ser el zodiaco. Las alegaciones incluían experiencias traumáticas que habían reprimido durante décadas. Estas afirmaciones son controvertidas. Allen murió en 1992 y no puede defenderse. Las memorias de eventos traumáticos décadas después son notoriamente problemáticas. Y no hay forma de verificar independientemente las afirmaciones. Las autoridades no han emitido declaraciones oficiales sobre estas nuevas alegaciones al momento de este documental. La pregunta inevitable: ¿se resolverá algún día el caso del zodiaco? Las opiniones están divididas. Los optimistas señalan el éxito de la genealogía genética en casos fríos. Señalan que tecnologías que ni siquiera podemos imaginar hoy podrían estar disponibles en el futuro. Señalan que 50 años no es nada comparado con casos que se han resuelto después de más tiempo. Los pesimistas argumentan que el ADN disponible es demasiado degradado y potencialmente contaminado. Que el asesino probablemente murió hace décadas. Que los testigos clave han fallecido. Que, simplemente, ha pasado demasiado tiempo. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Es posible pero no probable. Factible pero no garantizado. Lo que es seguro es esto: mientras el caso permanezca abierto, habrá personas dedicando sus vidas a intentar resolverlo. Investigadores, criptógrafos, genealogistas, periodistas, y ciudadanos comunes, todos unidos por la necesidad de respuestas. El caso del asesino del Zodiaco es mucho más que un misterio criminal sin resolver. Es un caso que cambió fundamentalmente la forma en que entendemos el crimen, la investigación criminal y la relación entre criminales, medios de comunicación y sociedad. El legado en la criminología. Antes del Zodiaco, los asesinos en serie eran entendidos de manera limitada. El término mismo no se popularizaría hasta la década de 1970. El Zodiaco se convirtió en un caso de estudio fundamental. Su comportamiento demostró características que ahora reconocemos como clásicas de asesinos organizados: planificación meticulosa, selección cuidadosa de ubicaciones, control de la escena del crimen, y evasión exitosa de captura. Pero el Zodiaco añadió algo más: la necesidad de reconocimiento público. No le bastaba con matar, necesitaba que el mundo supiera lo que había hecho. Necesitaba atención, fama, control sobre la narrativa. Este aspecto del caso informó décadas de estudios sobre la psicología de criminales narcisistas. El FBI y otras agencias de aplicación de la ley estudiaron el caso extensivamente al desarrollar técnicas de perfilación criminal. La revolución en coordinación policial. Los errores cometidos durante la investigación del Zodiaco no fueron en vano. La falta de coordinación entre jurisdicciones, la pérdida de información crítica entre departamentos, y el error de comunicación que permitió que el asesino escapara después del asesinato de Stine, todos llevaron a cambios fundamentales. Estos fallos impulsaron el desarrollo de bases de datos computarizadas para crímenes, mejoraron los protocolos de comunicación interagencial, y establecieron procedimientos estandarizados para investigaciones de múltiples jurisdicciones. En cierto sentido,
Cada investigación moderna de asesino en serie se beneficia de las lecciones aprendidas del caso Zodiac. El dilema mediático. El caso del Zodiaco planteó preguntas éticas que siguen siendo relevantes hoy. ¿Deben los medios de comunicación publicar comunicaciones de criminales? ¿Dónde está la línea entre informar al público y dar a los criminales la plataforma que buscan? El Zodiaco no fue el primer asesino en contactar periódicos, pero fue el primero en manipular los medios de manera tan sistemática y efectiva. Convirtió su relación con la prensa en parte integral de sus crímenes. Los periódicos del área de la Bahía enfrentaron decisiones imposibles: publicar y potencialmente salvar vidas cumpliendo sus demandas, o negarse y arriesgarse a más violencia. Eligieron publicar, dándole al Zodiaco exactamente lo que quería. El consenso moderno es que esto fue probablemente un error. Incentivó no solo al Zodiaco, sino potencialmente a futuros criminales que buscaran el mismo tipo de atención. Hoy, los protocolos de medios sobre reportar crímenes violentos han cambiado significativamente. Hay mayor cautela sobre glorificar criminales o darles plataformas. Pero el balance entre informar responsablemente y no dar a los criminales lo que buscan sigue siendo complejo. El impacto cultural. Pocas figuras criminales han penetrado la cultura popular tan profundamente como el Zodiaco. La película Dirty Harry, de 1971, llevó una versión ficticia del caso a millones de espectadores, estableciendo tropos del género policial que persisten hasta hoy. El meticuloso y aclamado filme de David Fincher, Zodiac, en 2007, no solo contó la historia del caso, sino la obsesión que genera en quienes intentan resolverlo. La película misma se convirtió en un estudio sobre cómo los casos sin resolver consumen a investigadores, periodistas y ciudadanos comunes. Incontables libros, documentales, podcasts y series de televisión han explorado el caso. El símbolo del círculo cruzado es instantáneamente reconocible en todo el mundo. Pero esta fascinación cultural plantea preguntas incómodas: ¿en qué punto la fascinación se convierte en glorificación? ¿Estamos honrando la memoria de las víctimas o perpetuando la notoriedad que el asesino buscaba? Las víctimas que no debemos olvidar. En medio del misterio, los cifrados, las teorías y la fascinación cultural, es crucial recordar lo más importante: las víctimas reales. David Arthur Faraday tenía 17 años. Tenía toda una vida por delante. Sueños, planes, potencial. Betty Lou Jensen tenía 16 años. Era querida por su familia y amigos. Nunca tuvo la oportunidad de convertirse en la persona que pudo haber sido. Darlene Elizabeth Ferrin tenía 22 años y una hija pequeña que creció sin madre. Cecilia Ann Shepard tenía 22 años. Era estudiante universitaria. Sobrevivió 2 días después del ataque, consciente de lo que le había sucedido, antes de sucumbir a sus heridas. Paul Lee Stine tenía 29 años. Era estudiante de doctorado, taxista, esposo. Estaba construyendo un futuro que nunca vería. Michael Mageau y Brian Hartnell sobrevivieron, pero llevan las cicatrices físicas y psicológicas de sus encuentros con el Zodiaco. Sus vidas fueron alteradas irrevocablemente por la violencia que experimentaron. Detrás de cada víctima hay familias destrozadas. Padres que enterraron a sus hijos. Hermanos que perdieron hermanas y hermanos. Una hija que nunca conoció realmente a su madre. Esposas, esposos, amigos, comunidades enteras afectadas. El verdadero horror del caso del Zodiaco no es el misterio de su identidad. Es el dolor humano real que causó. Es las vidas que destruyó. Es el trauma duradero que infligió. La paradoja del caso no resuelto. Existe una paradoja extraña en el corazón del caso del Zodiaco. Por un lado, el hecho de que permanezca sin resolver es profundamente frustrante. Las familias nunca obtuvieron justicia. El asesino nunca enfrentó consecuencias. Preguntas fundamentales sobre quién era y por qué hizo lo que hizo permanecen sin respuesta. Por otro lado, el caso sin resolver ha mantenido viva la conversación sobre estas víctimas durante más de 5 décadas. David, Betty Lou, Darlene, Cecilia y Paul no han sido olvidados.
Sus nombres son recordados. Sus historias se cuentan. Si el caso se hubiera resuelto en 1969 o 1970, podría haber sido olvidado como tantos otros. En cambio, el misterio mantiene su memoria viva. No es el tipo de inmortalidad que ninguna víctima elegiría. Pero es, al menos, algo. Lecciones para nuestra era. ¿Qué nos enseña el caso del Zodiaco hoy, en el siglo XXI? Nos recuerda que la tecnología, por poderosa que sea, no es una panacea. El Zodiaco operó en una era sin ADN, sin bases de datos computarizadas, sin vigilancia digital omnipresente. Sin embargo, con toda nuestra tecnología moderna, no hemos podido identificarlo. Nos enseña sobre la importancia de la coordinación y comunicación. Los errores que permitieron que el Zodiaco escapara no fueron por falta de esfuerzo o dedicación de los investigadores, sino por fallas sistémicas en cómo se compartía y procesaba la información. Nos advierte sobre los peligros de dar plataformas a criminales violentos. En nuestra era de redes sociales y ciclos de noticias de 24 horas, esta lección es más relevante que nunca. Nos recuerda la fragilidad de la seguridad. El Zodiaco operó en comunidades normales. Atacó a personas ordinarias viviendo vidas normales. No había señales de advertencia, no había manera de predecir quién sería su próxima víctima. Esta realidad es incómoda, pero importante de reconocer. Y quizás más importante, nos recuerda que detrás de cada estadística, cada titular, cada caso frío, hay seres humanos reales. Personas con nombres, historias, familias que los amaban. El misterio perdura. Han pasado más de 56 años desde que el asesino del Zodiaco apareció por primera vez en esa fría noche de diciembre de 1968. Generaciones de investigadores han dedicado sus carreras a intentar identificarlo. Criptógrafos han pasado décadas analizando sus códigos. Periodistas han escrito bibliotecas enteras sobre el caso. Ciudadanos comunes han formado comunidades dedicadas a discutir cada detalle. Y sin embargo, el secreto central permanece. ¿Quién era el hombre detrás del símbolo del círculo cruzado? ¿Qué lo impulsó a matar? ¿Dónde está ahora? ¿Vivió el resto de su vida libre, nunca enfrentando justicia por lo que hizo? ¿O murió hace décadas, llevándose su secreto a la tumba? No lo sabemos. Y quizás nunca lo sepamos. Pero lo que sí sabemos es esto: la búsqueda de respuestas continúa. Cada avance en tecnología forense ofrece nueva esperanza. Cada generación de investigadores aporta nuevas perspectivas. Cada análisis del caso mantiene vivas las memorias de las víctimas. El caso del asesino del Zodiaco permanece abierto. La investigación continúa. Y mientras haya quienes se nieguen a olvidar, mientras haya quienes sigan buscando respuestas, hay esperanza, por remota que sea, de que algún día este expediente pueda finalmente cerrarse. Hasta ese día, el Zodiaco permanece como un recordatorio sombrío, de los misterios que pueden perdurar, de la violencia que puede quedar sin respuesta, y de las víctimas que nunca deben ser olvidadas. 5 vidas terminadas. 2 sobrevivientes marcados para siempre. Un asesino que nunca fue capturado. Y más de medio siglo de preguntas sin respuesta. El caso del asesino del Zodiaco es una de las historias más perturbadoras en la historia del crimen estadounidense, no solo por la violencia de los actos, sino por el misterio duradero que los rodea. Hemos recorrido juntos esta historia oscura, desde esa primera noche en la que Herman Road hasta los esfuerzos modernos por resolver el caso usando genealogía genética. Hemos conocido a las víctimas, no como estadísticas, sino como las personas reales que fueron. Hemos examinado la evidencia, los errores, los avances y las frustraciones de una investigación que ha durado más de 5 décadas. Y al final, nos quedamos con una verdad incómoda: algunos casos permanecen sin resolver. Algunos secretos se llevan a la tumba. Algunas preguntas nunca obtienen respuesta. Pero mientras recordemos los nombres de David Arthur Faraday, Betty Lou Jensen, Darlene Elizabeth Ferrin, Cecilia Ann Shepard y Paul Lee Stine, mientras sigamos buscando justicia para ellos y sus familias, su memoria permanece viva.
Este expediente puede estar sin resolver, pero no está cerrado. Ni olvidado. Gracias por escuchar esta historia real. Soy David, y hasta que abramos un nuevo expediente, cuídense mucho.